Buenos días a todos, mi nombre es Hugo Juan Camilo Clavijo, yo soy residente de segundo año de la Universidad de Antioquia y vamos a hablar de abordaje transesfenoidal endoscópico. Hablemos un poquito de historia. Desde 1897, Giordano describió el primer abordaje transclavelar nasal a la hipófisis pues, con unos resultados estéticos pésimos. En 1907, Schloeffler, una resección transesfenoidal vía nasal superior, también con unos resultados estéticos muy malos porque implicaba un corte directamente en la región facial de la nariz. Theodor Kocher, en 1909, mejoró esa resección a través del septo. Y Canabel, un abordaje nasal inferior propiamente en 1909, pero todos también con resultados estéticos. Oscar Hitch, el endonasal transesfenoidal. Y en 1912, Harvey Cushing lo que hizo fue perfeccionar pues con las descripciones anteriores una técnica sublabial transesfenoidal adaptada. Entre 1910 y 1900 Cushing operó 231 pacientes por esa vía transesfenoidal, pero se decantó por la vía transcraneal por la experiencia que él ya tenía, teniendo mejores resultados en la vía transcraneal y por la influencia que el hombre tuvo sobre muchos neurocirujanos, pues entre 1930 y 1950 casi que se abandonó la técnica transesfenoidal y los adenomas de hipófisis y tumores de esta región se abordaron por vía transcraneal. Hasta el 56 al 60 que Dodd y Guiot retomaron esta vía transesfenoidal abierta pues, y en 1967 Hardy introdujo el microscopio a este abordaje y ya hubo que esperar hasta 1978 para que Bush y Half introdujeran el endoscopio a este tipo de abordajes. Aquí, de la parte histórica, pues los diferentes abordajes que había, desde los transcraneales como Krause en el frontal, el nasal de Schloeffler, que implicaba el corte pues aquí de la nariz, un nasal inferior de Canabel, un transpalatino, y los otros abordajes craneales pues como el de Frazier o el de Horsley por diferentes vías. Estos son los dibujos de Cushing pues de la técnica perfeccionada a través sublabial, con estos espéculos para llegar a la región celar, y esta es la técnica con el microscopio, y entonces cómo fue a través de la región sublabial o ya hablando también en algunas modificaciones pues después endonasal para acceder con ayuda del microscopio a la región celar y esta técnica sublabial. Cuando hablamos de los abordajes endoscópicos, hablamos de múltiples vías. Nos vamos a centrar en esta por el corredor transesfenoidal y hay varios abordajes transesfenoidales. Nos vamos a centrar en lo que tradicionalmente se conoce como el abordaje transesfenoidal, que es realmente el transelar. Entonces, aquí vemos una imagen, simplemente a modo de introducción, de las diferentes abordajes o visiones que podemos tener a través de la vía transesfenoidal con esas que les mostré con diferentes nombres, por ejemplo esta que es transplanum, esta que es transtubérculo, esta que es la transelar de la que más vamos a hablar, aquí hay un poquito lateral a esta que es la vía transcavernosa y la vía transclival. Aquí diferentes imágenes de visiones con los diferentes lentes de los diferentes abordajes endoscópicos de los que disponemos hoy en día, con abordajes a la fosa craneal anterior, los transplanum, el de la región celar, al clivus en la porción superior e incluso a la porción inferior del clivus y a la odontoides por vía endoscópica. Entonces, hablando un poquito de las estructuras del transtubérculo transplanum, lo que vemos es abordajes hacia la cisterna supracelar, al tercer ventrículo, al nervio óptico, al quiasma, y vamos a tener visualización de la comunicante anterior y de la cerebral anterior. Básicamente se ha descrito sobre todo para meningiomas del planum y del tubérculo celar, pero también algunos optan por complementar esta vía con adenomas hipoficiarios con una extensión supracelar importante o craneofaringiomas. La transelar, que es de la que más vamos a hablar, fundamentalmente se limita a la silla turca y a la hipófisis. Entonces, fundamentalmente adenomas hipoficiarios, quistes de la bolsa Rathke y algunos craneofaringiomas. Y cuando hablamos del transcavernoso en conjunto con el transclival, pues hablamos de abordajes al dorso de la silla y al tercio superior del clivus. El seno cavernoso, si se requiere complementar hacia vía lateral, ya hay que complementar con abordajes un poquito más complejos, como vías transmaxilares. Y el transclival nos permite acceso a la basilar, a visualización de la cerebral posterior y la cisterna interpeduncular. Y para acceder a los dos tercios inferiores no se hace a través del esfenoides propiamente, sino por un corredor transnasal transclival. Esto para abordar cordomas, condrosarcomas, meningiomas clivales, tumores dermoides o epidermoides del clivus. Entonces hablemos un poquito de anatomía desde la cavidad nasal hasta la región celar para poder abordar entonces los pasos del abordaje. Entonces cuando hablamos de la anatomía de la cavidad nasal medial hablamos del tabique
que está conformado por la lámina perpendicular del esmoides, hacia adelante el cartílago cuadrangular, hacia atrás el búmer y ya en su porción más posterior un pedacito del esfenoides. Cuando hablamos de la porción lateral, que es donde se encuentran entonces los cornetes, cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior, que son parte de lo que limita el acceso hacia el esfenoides y que vamos a tener que abordarlos en nuestras vías. A considerar también la irrigación de la cavidad nasal, en particular las arterias etmoidales para los abordajes hacia la fosa craneal anterior o incluso en aquellos que hacen transplano, hay que tener cuidado con las ramas posteriores de la arteria etmoidal posterior, y este foramen esfenopalatino, que es muy importante, que se encuentra posterior, lateral e inferior al ostium del seno esfenoidal, porque de ahí va a emerger ramas de la arteria esfenopalatina como la septal posterior y la alar posterior. Esta septal posterior nos va a servir y es súper importante para el colgajo pediculado nasoseptal con algunas de estas ramas. Y también hay que tener en cuenta esta lateral, porque si bien no son los que más se utilizan, también se pueden obtener colgajos del cornete medio y del cornete inferior por este aporte vascular que se tiene. Hablando del esfenoides, entonces, desde la vista craneal, recordemos los conductos ópticos, el surco quiasmático, el tubérculo celar, la silla turca propiamente, el dorso de la silla, las crinoides anteriores, y desde la vista anterior, pues, los ostium del seno esfenoidal y el rostrum del seno esfenoidal. Además, es una estructura que va a tener variabilidad en su neumatización. Afortunadamente, en los adultos el 75% son celares, es decir, que tienen neumatizados tanto lo equivalente a la pared anterior como el piso de la silla turca. El otro 24% son precelares, es decir, que la neumatización está por delante de la pared anterior de la silla turca, y muy poquitos, 1% en los adultos, va a ser conchal, es decir, que tiene un pedazo de hueso de más de 10 milímetros por delante de la pared anterior de la silla turca, pero este sí es la variante predominante en niños menores de 12 años. Adicionalmente, el esfenoides, a pesar de que es una estructura par, el seno esfenoidal, no siempre tiene esta configuración de tener un septo en la mitad que separa a ambos y que facilita el acceso, sino que tiene diferentes variaciones en la septada de las celdillas, pues, del seno esfenoidal, y que eso hay que tenerlo en cuenta porque puede hacer que durante el abordaje endoscópico perdamos cuál es la línea media en el abordaje, y unas distancias para tener en cuenta al momento del fresado y al momento del desplazamiento en esta zona. Y es que la distancia entre el ostium y la pared anterior de la silla turca son más o menos 17 milímetros. El espesor de la silla turca, cuando es precelar de la pared anterior, cuando es precelar es en promedio 0.4 milímetros y cuando es celar 0.7 milímetros, o sea, son láminas de hueso muy delgadas. El tabique central medio dominante, que es esta predominancia, esta presentación, es el 68% de los casos, aunque no siempre está en la mitad, puede estar paramediano, pero un solo tabique predominante central. El espesor de la prominencia carotidia, muy delgada, 0.5 milímetros, el del nervio óptico, muy delgado, 0.5 milímetros, por lo que hay que tenerlo en cuenta al momento de trabajar cerca de estas estructuras. Y el espacio más estrecho entre ambas carótidas es justo por debajo del tubérculo celar, que es donde más se aproximan. Ahora hablemos un poquito de la anatomía de la región celar. Este es un diagrama, pues, de las estructuras alrededor de la región celar, incluyendo el seno cavernoso, las carótidas, el quiasma óptico, el tercer ventrículo y los nervios craneales que van en los bordes laterales del seno cavernoso y que normalmente no exponemos y no se pueden exponer, pues, por este tipo de abordajes. Esto es una visión inferior, pues, cadavérica, entonces donde se ve el receso clival hacia el clivus, el tabique central, ya la silla turca en esta región y las estructuras que les mencionaba, pero pues parcialmente incluidas acá en esto. Desde la visión craneal, entonces, la hipófisis, el tallo hipofisiario, los nervios ópticos, aquí debería estar el quiasma, pues, en esta zona, que tiene una relación con el tallo, que puede estar prefijado, normofijado o posfijado. El 70% está normofijado, justo por encima, 15% pre, por delante del quiasma, y el quiasma puede estar prefijado, perdón, 15% por delante y 15% por detrás. Y esta relación que hay acá del optic strut con el receso óptico carotidio lateral. Otras imágenes, pues ya retirando más estructuras en cadáver para ver lo complejo de la anatomía de esta zona, donde se encuentra la carótida, las diferentes ramas que van hacia el quiasma y hacia el tallo pituitario y la hipófisis, el seno cavernoso y ya hacia lateral, pues el resto de estructuras que van hacia la órbita y el seno cavernoso. Dentro de lo que hay que tener en cuenta, los senos intercavernosos, que son altamente variables en su ubicación y tamaño, y que hay que tenerlos en cuenta en estos abordajes. Que puede tener el seno intercavernoso anterior, posterior e inferior, que es una de las configuraciones. Puede tener solo anterior y posterior, y a veces un anterior muy grande, que este sí podría limitar, pues, el abordaje directamente transcelar, y hay que tenerlo en cuenta, pues, al momento de los abordajes. Y simplemente a modo
de las estructuras que se evidencian en la región supracelar, porque vamos a mencionar algunos de los abordajes extendidos que van a permitir tener acceso a estas regiones. Entonces, tanto la lámina terminalis para el acceso hacia el tercer ventrículo y las estructuras vasculares del polígono, la comunicante anterior y la cerebral anterior, asimismo como en los abordajes más hacia la fosa craneal anterior, el giro recto, el nervio olfatorio, pues el tracto olfatorio, y las estructuras de las arterias de la cerebral anterior que van hacia la región anterior. Hablemos entonces del instrumental, y entonces hay que empezar por hablar de los lentes, generalmente de 0 grados y de 30 grados, y hay que tener en cuenta esto al momento de qué visión nos está dando en el abordaje endoscópico y que nos permite además ampliar las zonas que podemos observar, viendo que con estos lentes angulados podemos observar la región supracelar o retrocelar. ¿Listo? Y todos los instrumentales deben ser instrumentales largos porque tenemos en promedio una distancia de 14 centímetros desde la fosa nasal hasta el seno esfenoidal, entonces se recomiendan lentes de al menos 18 centímetros y instrumentales de iguales tamaños para poder trabajar. Entonces, en preparación, como vamos a hablar sobre todo de la parte del abordaje transcelar, pues generalmente estamos hablando de adenomas de hipófisis y necesitamos que el paciente tenga sus estudios hormonales y su optimización prequirúrgica, sobre todo del eje corticotropo y tirotropo, que son los que nos pueden dar hipotensiones no explicadas en cirugía. En cuanto al posicionamiento para el abordaje celular propiamente, entonces el tronco elevado 10 a 20 grados para facilitar el retorno venoso, una cabeza neutra en cuanto a flexo-extensión y rotación de 10 a 20 grados hacia el lado del cirujano. Generalmente entramos por el lado derecho, por la narina derecha, entonces 10 a 20 grados hacia el lado derecho. Para aquellos que son más hacia la fosa anterior, entonces extensión de la cabeza de 10 a 30 grados y cuando son clivales, flexión 20 a 40 grados. Hay que preparar la cavidad nasal, hay que hacer vasoconstricción que nos sirve tanto para control de secreciones como para el control del sangrado. Entonces generalmente utilizamos oximetazolina, pero también podemos utilizar combinaciones de adrenalina con lidocaína y también se puede infiltrar el septum. Y hay que decidir desde el inicio si se va a preparar el abdomen o la región de la fascia o la región lateral del muslo para obtención de grasa o de fascia lata. Entonces, hablemos de los pasos de la fase nasal y ya lo vamos a ver en imágenes. Entonces, fundamentalmente arrancamos ampliando el corredor, entonces con la luxación de los cornetes inferior y medio. En ocasiones también hay que hacer luxación o resección parcial del cornete superior, identificar la coana, que es la que nos va a dar la referencia para encontrar el ostium, 1.5 a 2 centímetros por encima, identificación del receso esfenoidal y de la pared anterior del seno esfenoidal y del ostium, lo que les decía, de 1.5 a 2 centímetros por encima de la coana. En este punto hay que decidir, una vez identificadas estas estructuras, si se va a sacar un flap nasoseptal pediculado o un flap de rescate, y la septectomía posterior para aquellos que se hacen por abordaje tradicional binostril, que debe retirarse de 1 a 1.5 centímetros del septum, o los abordajes mononostril que no requieren pues esta septectomía posterior. Pues hablando ya de la visual, cuando recién ingresamos tenemos el cornete inferior, el septum y el piso de la cavidad nasal. Nos dirigimos un poquito hacia superior, el cornete medio, y un poco más hacia superior, ya alcanzamos a observar el cornete superior. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? A luxarlos hacia lateral, a desplazarlos hacia lateral. En esto utilizo una técnica con algodón para poder mantenerlos más presionados hacia lateral, de manera que se queden en esa zona y poder ampliar el corredor de trabajo. Una vez realizado esto, se nos va a abrir ya la coana y el receso esfenoidal, desde el cual 1.5 centímetros por encima vamos a abrir el ostium del esfenoides. En este punto hay que decidir entonces si utilizamos un colgajo nasoseptal pediculado, que cambió la incidencia de fístulas de más del 20% menos del 5% en los abordajes extendidos y que tiene una amplia gama pues, de variaciones dependiendo del tamaño que se considere necesario. Esto es de la técnica original de Haddad y Basagastegoy, en donde lo que se hace es conservar esta rama septal posterior y 1 a 2 centímetros por debajo del borde superior para preservar la mucosa olfatoria. Se hace ya el corte inicial y ya un corte anterior y un corte por el piso o por la otra parte del septum. Se despega de manera subperióstica y subcondral esa mucosa y se almacena acá en la coana, en la región inferior, donde no va a estorbarnos, y ya se utilizaría para el cierre. Esta modificación del corte que utiliza Campero inicialmente, que simplemente hace el corte superior y el anterior, no realiza de entrada el inferior, dependiendo de si lo va a necesitar o no. Este colgajo entonces nasoseptal visto en las imágenes, estos cortes, la región del corte, aquí vemos el foramen esfenopalatino, que es el que nos va a dar la ubicación de la rama septal posterior. Listo, entonces se va haciendo el corte con monopolar y ya cuando se tiene toda esa parte de la mucosa se realiza una disección superióstica con un cotle y se almacena en la cavidad nasal para utilizarse. Este que es un colgajo de rescate, que es una modificación de Rivera Serrano, que solamente hace este corte de acá atrás, y ya con eso se puede obtener una parte o se continúa ya si es necesario un flap completo.
Entonces ya llegamos a la septectomía posterior, aquí en verde, en un espécimen cadavérico, el área que se debe retirar, 1 o 1.5 centímetros para poder trabajar por ambas narinas en el mismo campo de visión, y esto es lo que vamos a ver mientras lo estamos retirando. Aquí un corte un poquito menos amplio también del septum para poder obtener esta visual desde ambas narinas y poder trabajar con el instrumental en ambas narinas. Y ya se va a continuar entonces con el retirado del rostrum, Entonces también hay abordajes pues mononostril, como este, que simplemente pues presentan su experiencia de más de 2.500 casos para micro y macroadenomas, y que la única contraindicación para ellos del mononostril es que sea un abordaje extendido, y que incluso con ellos han podido sacar cordomas pequeños sin extensión intradural. En caso del corredor estrecho, ellos prefieren sacrificar el cornete, lo que hacen es resección del cornete medio, de manera que les facilita pues ese corredor, y esa es como la variación de la técnica. Ya luego entonces en la fase esfenoidal, ya entonces hay que resecar el rostrum con una fresa diamantada de la Kerrison, y hay que evitar dirigirnos hacia inferior y a lateral nuevamente por la arteria esfenopalatina. Hay que resecar la mucosa y hay que identificar los relieves óseos en el piso de la silla. Entonces ya aquí estamos viendo los ostium esfenoidales y lo que queda del rostrum, que se debe retirar de manera que ya podamos ver directamente el piso de la silla, cuidando esta zona donde está la esfenopalatina y el colgajo y el pedículo pues del colgajo pediculado, si ya lo sacamos. A la fresa lo va uno limpiando para llegar acá ya a la silla turca, y se retira luego entonces también la mucosa para disminuir la incidencia de mucoceles. Aquí en esta fase pues esfenoidal es donde, mientras se van retirando también los septum que hay allá en el seno esfenoidal, es que algunos recomiendan el uso de navegación, sobre todo para aquellos que son conchales, para no ir a encontrarse una sorpresa vascular, pues, y que algunos septum pueden tener en relación protuberancias carotidocavernosas hasta el 20% de los casos. Entonces ya lo que vamos a obtener es esta vista, esta en espécimen cadavérico con las prominencias de las carótidas, de los nervios ópticos. Acá debería estar el quiasma, pues, acá está la silla, listo, el piso de la silla, y el receso óptico carotidio lateral, y el receso, donde está este asterisco, el receso óptico carotidio medial y el receso clival, todo desde el seno esfenoidal. Esta es la vista que deberíamos tener. Listo, ahora con la fase celular, que hay que abrir el piso de la silla, hay que exponerla dura, hay que hacer una apertura dural que generalmente se recomienda en cruz. Ya la resección del tumor, cuando estamos hablando de microadenomas estamos hablando de una resección extracapsular, y cuando estamos hablando de macroadenomas o adenomas gigantes, pues una intratumoral, en donde se debe liberar primero los bordes inferiores y laterales, permitiendo que la parte superior del tumor caiga, y no la parte superior, porque se nos cae el diafragma celular, entonces ya no nos deja ver. Y una parte muy importante, que ahí es muy difícil en estos tumores por la ubicación, pero pues que hay técnicas para eso, toda la parte de la hemostasia. Entonces, esta es la exposición dural que deberíamos tener, ¿cierto? Entonces vamos a fresar el piso de la silla y la pared anterior para obtener entonces esta exposición de la dura madre. Vamos a hacer la apertura, aquí la hicieron lineal pues en estos casos, pero generalmente recomiendan hacerla en cruz para poder ya entonces pasar a la resección del tumor, en donde en este caso empezaron con una cureta a hacer la disección pues como periférica para poder traérselo en bloque. Y ya esta es la vista pues de inspección de la cavidad donde se encontraba el tumor en este escenario, entonces en una disección extracapsular. Este es otro escenario también con una cureta, empezaron a hacer la disección periférica, entonces ya permite extracapsular entonces en ese plano retirar todo el tumor. Y la parte de la hemostasia, si nos encontramos pues sangrados arteriales, por ejemplo la esfenopalatina en el abordaje, pues con bipolar, si es sangrado de la mucosa bipolar y monopolar, y los sangrados que más nos van a dificultar pues el manejo directamente con el monopolar es el sangrado venoso del seno cavernoso o tumoral. Y en este caso, ¿cómo se maneja? Con matrices hemostáticas como estas, el Surgiflow o el Flosil, con Gelfon o con Surgicel. Y algo que es miedoso y catastrófico, un sangrado arterial carotidio. Entonces, en este caso, los casos que he reportado, fundamentalmente de empaquetar y un manejo endovascular emergente. Entonces ya vamos a hablar también, entonces ya una vez resecado el tumor inspeccionado, que no haya complicaciones, vamos a hablar del cierre dural. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues tener un cierre de esa región, reducir el espacio muerto, prevenir el descenso del quiasma, y cierre o prevención, si ya lo vimos, de la fístula del líquido cefalorraquídeo. Hay muchas técnicas y basadas pues con sutiles variaciones unas de otras, dependiendo del defecto óseo y la exposición, de si la fístula del líquido cefalorraquídeo no es visible, es de bajo o es de alto débito, y preferencias del cirujano. Utilización de las técnicas del gasket seal, multicapas que pueden variar dependiendo del número de capas y en los materiales que se utilizan, y los pedículos vascularizados. Entonces, cierres tan sencillos
como este, que simplemente es un injerto de dura y algo de espongostán en la región posterior. Y se puede utilizar un colgajo libre de mucosa, simplemente un corte de la mucosa que se coloca en esa zona del seno esfenoidal para tapar todo eso. O ya cierres un poco más complejos, como este multicapa. Entonces, una matriz de colágeno, sustituto dural en la región celar, luego el colgajo nasoseptal, luego este se cubrió con Surgicel, luego se tapó con Duracil, con un sellante de fibrina, y luego se cubrió con Gelfoam para mantener en su posición el colgajo nasoseptal y entonces tener un mejor cierre. La técnica del gasket seal, que fundamentalmente es con estos injertos pues como plásticos, que la idea es que queden de esta manera, sobrepasando el borde del hueso, que se usan sobre todo en los abordajes extendidos para mantener el injerto dural que se utilice en su posición, o este que es un gasket seal modificado, en donde se sutura ese injerto de dura al sustituto pues, que se va a colocar de hueso, para que se mantenga en su lugar. Y los cierres, entonces, multicapa, lo que he descrito, entonces es un sustituto dural subdural, luego un sustituto dural extradural, luego el gasket seal, o el sustituto de hueso, que en caso de que no se tenga, pues se puede empaquetar con grasa, con músculo o con otra capa dural, o con, incluso con Gelfoam. Luego el colgajo nasoseptal encima de todo esto, un sellante de fibrina, y luego se mantiene en su posición, ya sea con Gelfoam, como vimos anteriormente, o con una sonda Foley que se deja de 3 a 5 días para mantener en posición todo esto. El que más utilizamos del colgajo es el de la esfenopalatina, el nasoseptal. Pero como les mencionaba en la parte de la anatomía, pues hay otros colgajos que se pueden utilizar, como el del cornete inferior o el del cornete medio, que también tienen su propia arteria y que están en el borde posterior, que también se pueden despegar y se pueden utilizar para tapar los defectos. Y hay otros colgajos que no se obtienen por vía endonasal, pero que también pues, se han descrito pediculados. El cierre pues va a depender de lo que les decía, entonces este es simplemente una propuesta de los abordajes de Baussart de más de 3.000 pacientes, de la experiencia de ellos, y es que toman en cuenta los factores de riesgo, que para ellos es obesidad mayor con IMC mayor de 40, cirugía transesfenoidal previa, lisis del piso, destrucción del cráneo por el adenoma invasor, historia de radiación previa, para definir el abordaje y la complejidad del cierre. Si se ve o no fístula de líquido cefalorraquídeo y si es pequeña, de bajo flujo o de alto flujo, para ir aumentando en la complejidad del cierre. Desde simplemente una plastia del diafragma con sellante de colágeno y un cierre óptimo para ellos es colocar un sustituto de hueso, por ejemplo, material de PDS, hasta ya los más complejos, cuando hay factores de riesgo y hay evidencia de fístula, con injerto intracelular, más un pedículo nasoseptal, más el catéter de Foley, más el cierre óptimo del piso de la silla. Este otro por grados pues, de fístula. Es cuando es grado 0, es decir, que no es visible, incluido por maniobras de Valsalva. Lo que dicen, pues, o lo que recomiendan en este escenario es simplemente grasa intracelular para obliterar el espacio muerto si este es muy grande. Espongostán, pues, en el diafragma y paracelar, reposicionar la mucosa, o sea, un colgajo libre de mucosa, y un poquito más de espongostán en esta zona con algo de sellante de fibrina. Si ya estamos hablando en grado 1, entonces una pequeña fístula, lo que se adiciona es el uso del sintético de hueso o hueso y una segunda capa de espongostán por encima del defecto. Si son moderadas, lo que se adiciona es grasa también en el seno, o sea, no en la región celular, sino también en el seno esfenoidal, y tapones de Merocel para mantener todo lo que se colocó pues, en posición. Y si hablamos de grande, lo que se adiciona es el colgajo nasoseptal. Ellos en particular pues, han abordado por esta vía varios tumores y lo que se ve es que dependiendo del tipo de tumor que se intervenga, pues cambia probablemente el riesgo del tipo de fístula, siendo los cranifaringiomas y los meningiomas los que tienen más riesgo de grado 3, por lo que uno ya se prepara de entrada para conseguir el colgajo nasoseptal pediculado. ¿Qué dicen pues algunos estudios? Este es viejito, 2012, para defectos grandes, 38 artículos, 609 pacientes, y lo que vieron es que cuando se utiliza el colgajo libre de mucosa, en riesgo de fístula al 15%, mientras que si usa el pediculado 6.7, disminuye significativamente en estos defectos grandes, así que si uno anticipa un defecto dural grande, pues debe prepararse de una vez para el colgajo pediculado. Este otro que lo que evalúa son diferentes técnicas pues, de cierre y también en diferentes zonas, y lo que me pareció interesante es esto, que lo dividen por bajo flujo o alto flujo, y lo que se ve en el bajo flujo es que hay muy poquito riesgo de fístula independiente del cierre que se utilice, pero cuando sí es de alto flujo, el injerto pediculado sí tiene gran repercusión en el grado de fístula. Entonces, en los de bajo flujo, pues no necesariamente hay que hacer un colgajo pediculado, en los de alto flujo sí se necesita. Cuando hablamos de complicaciones de este abordaje, generalmente hablamos también, nuevamente, generalmente de las de los adenomas, entonces un riesgo de diabetes insípida transitoria al 15 al 22% y que el 89% resuelve en los primeros 7 días y permanentes del 1 al 3%.
Hipopituitarismo de novo del 1.4 al 5%, algunos estudios más viejitos hasta el 22%, y restauración parcial de la función del 16 al 35%. Fístulas de líquido celular-roquídeo descritas desde el 1 hasta el 10%, el promedio está más o menos alrededor del 5 al 7%, incluso un poquito menos pues con los cierres multicapa actuales. Meningitis del 2 al 3%, lesiones hipotalámicas casi anecdóticas, vasculares carotidias muy temidas, 0.1% afortunadamente, deterioros visuales del 0.2 al 2%. Y en este que en particular reagrupa casi 5.500 pacientes, lo que vemos es que, por supuesto, en los casos de revisión los riesgos son más altos, incluyendo todas las complicaciones, incluyendo las complicaciones como fístula y meningitis. ¿Listo? ¿Qué hacemos con estas lesiones entonces de carótida que son catastróficas? Pues, ¿qué hicieron en esta serie? 10 pacientes, uno lograron hacer un reparo directo con un clip, un solo caso. El resto, compresión para control del sangrado, llevados a panangiografía, y en 6 casos hubo que sacrificar la carótida. En 4 casos había muy pobre circulación colateral, entonces dicen que llevaron una revascularización y luego sacrificaron el vaso. La causa más común, y es donde hay que tener cuidado, es durante el fresado del piso. Ahí fue donde se presentaron la mayoría de las lesiones de estos casos. Y los desenlaces, 4 muy pobres resultados funcionales y 6 con resultados aceptables a buenos. Entonces, lo mejor es tratar de evitar esta complicación en lo que sea posible, identificando los reparos y teniendo mucho cuidado con el fresado del piso. ¿Qué factores de riesgo hay que tener en cuenta para fístula posoperatoria para nuestros pacientes y también definir el cierre? Entonces, esta revisión sistemática de SU en 2021, 9.144 pacientes, que encontraron ellos que el tamaño tumoral, es decir, gigantes, más de 4 centímetros, un R 3.18, un tumor de consistencia sólida 3.2, cirugías de reintervenciones 4.97, evidencia de fístula intraoperatoria 6.33, y como protector, al comparar el endoscópico con el microscópico, el uso del abordaje endoscópico con un R 0.69. No hubo diferencias por género, tipo de adenoma, grado de resección o el uso del tren lumbar. En este sábado del 2024, 6.775 pacientes, ellos incluyen entonces el índice de masa corporal por encima de 30, un R de 1.91, pero por cada 5 puntos que aumente el índice de masa corporal, aumenta 1.61 veces el riesgo de fístula. El tumor del tamaño, el tamaño del tumor, también un R 4.93, tumor de consistencia sólida 2.65, invasión tumoral 3.03, fístula operatoria 5.61 y reintervención 2.27, que son los factores más recurrentes, aunque hay otros pues descritos. Otro elemento de los factores es lo que describe el doctor Álvaro Campero de la barrera celar, entonces formada entre otras cosas por la aracnoides, las meninges y el tejido glandular que puede estar hasta la región superior. En este estudio inicial, 40 pacientes, y todas las fístulas se presentaron en aquellos que tenían únicamente aracnoides, que es lo que ellos califican como una barrera cerebral débil. Como este caso, que no se ve nada pues como por encima del tumor, y ellos en cirugía lo que vieron es directamente la aracnoides, y todos esos casos se presentaron, a diferencia de este donde se ve un poco más grueso en las secuencias contrastadas y de T2, en donde lo que ven es que también hay dura madre o que también hay tejido glandular que está generando barrera para evitar pues el riesgo de fístula. Este otro pues de la correlación entre las imágenes y lo que se ve en cirugía, donde participó uno de los egresados pues aquí del servicio. Ellos dividen pues la barrera cerebral entre fuerte si tiene más de 1 milímetro, débil menos de 1 milímetro, y mixta cuando tiene partes fuertes y partes débiles. Y aquí por ejemplo entonces que es una barrera fuerte, que se ve en la imagen un poco más gruesa en esta zona, y lo que encontraron en cirugía es efectivamente una glándula pituitaria que está sirviendo ahí de barrera. Este que es débil, que no se ve realmente las zonas claras pues gruesas en esta zona, y lo que encontraron es directamente membrana aracnoidea, y ellos lo clasifican entonces de esta manera según la disposición de la glándula, que puede servir entonces también de barrera y que predispone a fístula líquido cefalorraquídeo. El uso del tren lumbar, entonces, ¿será que se usa? ¿Será que no? Todavía para abordajes extendidos lo recomiendan, pero para abordajes pues, transcelares o cuando los agrupan en estas revisiones sistemáticas, 21 estudios, 1.328 pacientes, resulta que estadísticamente no hay diferencias. El riesgo de fístula con tren lumbar es 4.4 y sin tren lumbar es 7%, sin diferencias estadísticas. Este otro de 2020, cuando se comparan todos los casos, no hay diferencias. Cuando hay fístulas de alto flujo, sí hay diferencias en el uso del tren lumbar a beneficio del tren lumbar. ¿Qué otras técnicas tenemos entonces o elementos adicionales para estas resecciones? Entonces, en el día de hoy, hoy en día pues en el mundo que se está usando la resonancia intraoperatoria en conjunto con la navegación, ¿será que esto impacta o no impacta? Esta revisión, entonces 42 estudios, la gross total resection con resonancia intraoperatoria, el OR para una gross total resection es de 2.29, el riesgo de fístula es un OR de 0.84, o sea, a beneficio del uso de la resonancia intraoperatoria con neuronavegación. Y este de SANG, que es otro, con resonancia intraoperatoria, la gross total resection 67% versus 47%, y el beneficio es igual para productores y no productores. Nosotros acá no lo tenemos disponible, pero pues en el mundo eso es lo que están haciendo. ¿Y cuántas cirugías tenemos que hacer para poder tener
una buena curva pues, en el uso de esta técnica. Este estudio 2024 reagrupa 34 estudios. La curva la evalúan de diferentes maneras, tanto por evidencia de fístula, por cross-total resection, tiempo quirúrgico, diabetes insípida postoperatoria y mejoría visual. Y lo que se ve es que con la experiencia y la repetición pues, de los casos, todas estas variables mejoran. La que menos mejora es la diabetes insípida postoperatoria en el 47% de los casos y la que más mejora es la fístula en el 91% de los casos. Y utilizaron entonces esos 17 estudios que evalúan el número de casos específicamente. Ellos encuentran aproximadamente 32 casos para uno tener una buena curva en este abordaje. Ahí les hablé inicialmente en la historia pues que también existía un abordaje microscópico versus el endoscópico, y entonces, ¿qué diferencias hay? Esta revisión sistemática de 19 estudios, 4 que son comparativos o 15 de un solo brazo, 1.381 procedimientos endoscópicos y 389 microscópicos. Lo que vemos es que en gross total resection hay una diferencia del 60%, y es estadísticamente significativa, en hipopituitarismo 65%, y la PES estadísticamente significativa en fístula líquida cefalorraquídeo es del 7%, el global, que también favorece el endoscópico, y la mejoría visual también favorece el endoscópico. Esta otra revisión de Almutari en 2018 compara, entonces cuando se comparan todos los adenomas, el endoscópico, la gross total resection es mejor que en el microscópico. Cuando se cogen solo los productores no hay diferencias, y cuando se cogen los no productores es mejor el endoscópico. Y esta otra de 2022 que no encontró diferencias. En general se acepta que el endoscópico tiene mejor visualización, entonces mejor gross total resection, menor riesgo de fístula y mayor recuperación visual. Entonces, simplemente a modo de mención, hablemos un poquito de los abordajes extendidos. Entonces, que nos permiten acceder a meningiomas del tubérculo, del surco olfatorio del planum, craniofaringiomas con mayor extensión supracelular, esthesioneuroblastomas o malignidades de senos paranasales que tienen extensión hacia la base del cráneo. Y las limitaciones de estos abordajes igual endoscópicos son patologías que estén laterales al borde medial de la órbita o a las clinoides, y patología lateral a la carótida supraclinoidea. Simplemente mencionando uno de ellos, el transplanum transtubérculo, que es el que está más relacionado ahí con el celar. Dentro del mismo abordaje de la fase nasal y esfenoidal, lo que tenemos es una exposición del tubérculo celar y del planum esfenoidal. Listo. Y la exposición posterior en el abordaje pues, original, sin meterse tanto a la fosa craneal, es que la exposición posterior va a ser hasta las arterias etmoidales posteriores, aquí igual hay algún grado de etmoidectomía, hacia anterior, el mismo abordaje transcelar, hacia lateral hasta la lámina papirácea, y que dependiendo de la patología pues podemos tener que tirarnos más hacia anterior. Entonces, más compromiso de la lámina cribosa, más compromiso del etmoides, dependiendo de qué es lo que queramos abordar. Hay que tener cuidado ahora sí con el seno intercavernoso, sobre todo hemostasia que se puede hacer con bipolar, para poder realizar su corte. Y la apertura dural, una de las recomendaciones es varios cortes transversales y luego uno longitudinal, el transversal en ambos bordes, hacia bordes sanos, para poder identificar claramente los planos al momento pues, del abordaje. Y incluso dentro de esto, pues hay dos vías, supracelar supraquiasmática y endocelar infraquiasmática. Esto sería como una de las visualizaciones que podríamos tener de los tractos olfatorios, y el giro recto, pues cuando ya se retiran, y la vascularización de la comunicante anterior y la arteria cerebral anterior. Esto es diferente, un dibujo pues como de los diferentes visuales que podemos tener por este abordaje también, desde el área supraquiasmática. Listo, después de fenestrar la lámina terminal también, entonces, ¿qué es lo que se puede visualizar? Por visualización subquiasmática y retrocelar, todas las estructuras que podemos tener en abordaje, dependiendo de la utilización del lente y del abordaje y lo que queramos hacer. Otros abordajes extendidos a la fosa craneal anterior, entonces para resección, por ejemplo, de este tumor, ¿listo? Donde se expone pues también los giros rectos. Listo. Este otro también, entonces, donde se exponen todas estas estructuras para estos abordajes. Los transclivales, entonces también utilizando el receso clival, y también se puede complementar con un transcavernoso si se requiere acceso al dorso de la silla, o por la vía transnasal transclival para los 2/3 inferiores del clivus, y que nos permite entonces abordar esta región de acá, el clivus propiamente dicho, y nos permite visualizar pues la basilar y el tallo. Y hay otros, transesfenoidal extendido al clivus con maxilotomías, abordajes de la fosa craneal anterior más complejos, abordaje transpterigoteos a la fosa infratemporal y a la región paraceral, que por efectos de tiempo pues no es el foco de la charla. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Es que el abordaje transesfenoidal endoscópico es un abordaje ideal para patologías de la silla turca, y que en manos expertas nos sirve tanto para macroadenomas como para adenomas gigantes, porque además podemos utilizar abordajes extendidos que nos permitirían completar el resto de la resección. Tiene baja tasa de complicaciones, siendo la más frecuente la fístula, y que es aproximadamente el 5%, entonces tiene una baja tasa. Y las complicaciones catastróficas como una lesión de la carótida, pues afortunadamente son muy infrecuentes.
requiere un conocimiento de la anatomía de la base del cráneo y los reparos vasculares para evitar esas complicaciones. Y hay que tener en cuenta que tenemos múltiples opciones de cierres y que van a depender de los factores de riesgo que haya, del tipo de fístula intraquirúrgico, del tipo del abordaje, si es un extendido o no, y de lo que veamos en cirugía. Y que los abordajes extendidos cada vez se utilizan más para toda la patología de la base del cráneo, que han ido evolucionando pues cada vez más para abordar patologías todavía más complejas. Hugo, excelente, te felicito. Yo tengo algunas preguntitas que siempre he tenido duda y aprovechando que aquí están Francisco y Daniel, o si el mismo Hugo nos las puede contestar. La primera pregunta es, ¿qué hacemos cuando tenemos un seno conchal, Hugo? ¿Operamos el paciente o hacemos una vía transcraneana? Voy a hacer todas las preguntas de una vez. La segunda pregunta es, muchas veces uno opera estos tumores y curiosamente uno dice, esta es la aracnoides, terminé de operar el tumor, salió uno muy contento, pero en el control al mes quedó la mitad del tumor. ¿Por qué pasa eso? La tercera pregunta es, cuando tenemos una ruptura, como dicen ahora, de la barrera celar y nos sale líquido cefalorraquídeo, ¿confiamos en el colgajo o de una vez es bueno poner grasa o fascia lata? Y la última pregunta es, si tenemos una fístula en el posoperatorio, ¿es mejor reintervenir al paciente de una vez o ponerle un dren lumbar? Hugo, el seno conchal, ¿usted qué opina? Profe, del seno conchal lo que dicen es que sí se puede intervenir, pero recomiendan pues el uso de navegación para no poder guiar el abordaje, pero sí se puede hacer. Para todo lo de la barrera celar que preguntaba del reparo, pues también depende del débito de la fístula y de lo que se evidencie, pero sí recomiendan pues el cierre multicapa donde hay que obliterar el espacio muerto, entonces también utilización de la grasa en esa zona, los injertos durales y el pedículo y el colgajo pues pediculado. Porque a veces nos queda tumor y creemos que lo sacamos todo. Algunas de las explicaciones que dan en algunos de los artículos es que hubo un problema en la orientación de la línea media, entonces uno realmente hizo una hemirresección del tumor, entonces quedó el otro lado pues todavía comprometido y uno no lo alcanza a visualizar. Esa es como la única que he visto, pues yo realmente no tengo mucha experiencia en cirugía con eso, entonces no ¿Cuál tengo es el mucha. orden que uno debe tener cuando reseca un tumor de hipófisis? Primero cuál parte, después cuál. Primero, si se va a hacer intracapsular o pues intratumoral, primero los bordes inferiores y laterales y de último el borde superior cuando ya el tumor va cayendo. Y la otra pregunta de la fístula postquirúrgica, lo que en la mayoría de los estudios recomiendan es el uso del dren lumbar y si no mejora, ahí sí la reintervención para la corrección, a menos pues que sea una fístula masiva. Yo quiero ir a Pacho y a Daniel. ¿Qué opinión tienen? ¿Qué comentarios? Profe, qué montón de preguntas. Ah, Profe, seno conchal, eso es una, yo creo que es como una barrera técnica, pues, pero salvable. O sea, lo que hay que hacer es operarlo, pues, si el paciente tiene indicación quirúrgica y a usted le toca operarlo, o sea, sin poner en duda eso, hay que operarlo y yo diría que hay que meterse por debajo en la gran mayoría de los casos. Resecar un tumor, al menos tener una buena resección, si usted tiene una silla amplia y si está hacia abajo, pues, y depende de la clasificación. Transcraneal, algunas veces lo hacemos, pero tratamos que no. Entonces yo diría que enfrentarse a un seno conchal es solamente lo que dijo Camilo, y felicitaciones Camilo, qué buena exposición. Y es lo que decías vos, es prepararse con un buen neuronavegador, una fresa de repuesto y tener mucha paciencia. Esa sería pues la del seno conchal, porque sí, se demora uno y se puede quedar ahí unas horitas en cirugía, pero es una cuestión de cuidado. La segunda pregunta era ¿cuál, profesor? ¿Por qué nos queda tumor? sí, señor. Ah, bueno, profe, yo lo que le digo a los residentes es que sacar un tumor, sobre todo, pues nos queda tumor generalmente pues en los macro y en los macro grandecitos, pues, o sea, casi que llegando a los gigantes. Y yo les digo a los residentes que esto es como una analogía de uno sacar algo de una mina y uno tiene que ir
sacando lo que le queda más lejos de la mina pensando en que esa mina se le va a colapsar en algún momento. El problema es que muchos de nosotros, ya sea porque el tumor no nos da la oportunidad o porque no nos da en la misma cirugía por cuestiones particulares, lo que sea, se nos empiezan a colapsar las paredes, sobre todo las superiores, eh, y nos cierran los caminos. Algunas veces esas paredes aracnoideas se nos cierran y queda tumor, sobre todo. Los residuos más frecuentes son los que están superiores y anteriores. Esos son los que casi siempre se quedan. Es decir, que usted va sacando, sigue el orden que dijo Camilo, usted siempre saca la parte inferior, después mira los senos cavernosos, las paredes mediales. Eso generalmente no es colapsable y después empieza por la parte que está hacia arriba y hacia adelante, muchas veces, o hacia arriba y hacia atrás, depende del adenoma. Y esa parte media, cuando antes de llegar a usted al tope del adenoma, muchas veces se le va colapsando. Y usted va luchando con aracnoides que lo va empujando hacia un lado o hacia el otro, o lo va sacando del tumor. Yo creo que esa es la principal razón. Algunas veces es sangrado. O sea, usted no alcanza a ver y el sangrado y no hay diferencia de una estructura a la otra y siempre uno se mantiene con un grado de estrés de que vaya o a romper la aracnoides o a hacer un daño vascular. Y creo que esa parte también influye mucho. Y a veces, otra parte que influye mucho es la consistencia tumoral. Algunas veces uno tiene tumores tan duros que es difícil lograr resecciones completas sin poner en riesgo el paciente, porque en realidad pasa así. O sea, cuando uno está desde el punto de vista endoscópico, hacer tracciones es algo bastante peligroso. Y uno, mucho, en estos tumores muy duros, si no se metió con un aspirador ultrasónico, y yo no se lo recomiendo a nadie porque eso pues el riesgo es que usted se pase de la barrera y llegue a partes que no quiere, es traccionar y eso es muy maluco y es una técnica que a veces es muy difícil. Yo creería que son las tres principales causas, profesor. ¿Y cuáles eran las otras preguntas? Si La de- romper la aracnoides en cirugía, ¿confías en el colgado que hiciste o adicionar fascia lata o grasa? Profe, yo generalmente, uno la fístula del isquiosofalorraquídeo tiene que tratar de preverla. Es decir, si usted tiene una cirugía de alto riesgo de fístula, usted se tiene que meter con lo que vaya a necesitar. Pongamos un ejemplo. El jueves estábamos haciendo un craneofaringioma. Usted se mete con todo. O sea, tiene en la mesa, antes de hacer el abordaje transesfenoidal, tiene la grasa, tiene la fascia lata, que ya la debió haber sacado previamente, porque usted no se debe bajar con los instrumentos untados de nariz, por decirlo de alguna manera, y usted va preparado para todo. Cuando a uno se le rompe un aracnoide, si no no piensa que se le va a romper, pues uno normalmente tiene el colgajo ahí pegado. Y generalmente cuando son ese tipo de cirugías, las rupturas son relativamente pequeñas. Si usted definitivamente hizo un daño grande, porque esa es la frase, pues, o sea, en realidad es eso, usted hizo el daño, y usted piensa que necesita una fascia lata, vaya, saque. O sea, yo creo que no le tiene que poner al paciente lo que el paciente necesita. Entonces, si usted hizo el colgado nasoseptal y no tiene fascia lata, pero es para fascia lata, se baja, la abre y la saca. Eso sería. Y si tienen fístula del isquiosofalorraquídeo después, si usted que fue el que lo operó dice, es que esto es una fístula chiquita, yo hice una buena reparación, probablemente tiene una cosa muy chiquita, yo empezaría con dren lumbar. Pero hay pacientes que uno definitivamente no le dan seguridad. O sea, hay pacientes que uno dentro de cirugía vio que el defecto fue extenso, que usted quedó inseguro con la reparación, pues con la reconstrucción de base de cráneo, o que tiene una comunicación, por ejemplo, otra vez volvamos, un craneofaringioma, que usted vio los ventrículos, vio el agujero de Monro mientras lo sacaba, y usted quedó inseguro con su reparo porque le quedó chiquito el colgado nasoseptal o lo que sea, y el paciente empieza con fístula, métalo a cirugía. O sea, el dren lumbar solo no le va a funcionar, creería yo. Gracias, Daniel. No, profe, usted. Pacho, ¿tenés algún comentario? Hola Nachito, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Hola, Pues Pacho. primero feliz cumpleaños. Espero que en el Gracias, servicio Pacho. te hubieran felicitado, festejado, etcétera. Segundo, feliz día al profesor. Para vos y para todos, para Dani, para todos los que estén conectados, para los residentes que también le enseñan a uno muchas cosas. Y estoy totalmente de acuerdo con Daniel en todas. A mí senos conchosos o conchales, la verdad me ha tocado nada más un curso cadavérico y fui tan de buenas o tan de malas que me tocó el seno conchal. De resto, no he tenido ningún paciente en la vida real que tenga seno conchal.
yo creo que pues no es contraindicación para realizar la cirugía. Es de más trabajo, sí, claro que sí, es de más trabajo. La discusión entre si transcraneal o transfenoidal yo creo que ya está muy depurada y hay algunos adenomas o algunos, sí, adenomas que requieren vía transcraneal. No son muchos, ¿cierto? Pero en términos generales casi todos salen por vía transesfenoidal. La reconstrucción, yo creo que a uno le quedan fístulas porque uno a veces minimiza el riesgo, ¿cierto? Entonces, no, eso es un hueco pequeño, ya no le saqué colgajo de entrada y reconstruye, digamos, con lo básico. Yo pienso que eso es más que todo. Cuando uno es bien obsesivo en la reconstrucción, es difícil que haga fístula. A mí me gusta la reconstrucción multicapas, no siempre con colgajo. Cuando hay evidencia pues de fístula, es una cirugía extendida, siempre con colgajo, pero en un adenoma, digamos, usual o sencillo, pues no uso mucho el colgajo ahora. Al principio me parecía que sí, y al principio creo que es muy importante también coger curva en sacar un buen colgajo, porque si uno no lo saca, cuando tiene la oportunidad con los adenomas, pues luego cuando va a pasar a la siguiente fase o a la evolución de la cirugía en una extendida, pues no sabe cómo sacar el colgajo y se va a encartar. Entonces, pues depende del sitio de la curva en el que uno esté. Yo recomendaría, si uno está empezando, aunque se demore un poco más, tomarse el trabajo de aprender a sacar el colgajo. Y así, pues eso también le da a uno confianza que no le van a quedar los pacientes con fístula. Claramente el colgajo disminuye el riesgo de fístula. Yo lo que hago es reconstrucción multicapas, o sea, lo que usamos es Duragen, ¿cierto? Y como decía Hugo Juan Camilo, una porción subdural, una porción extradural, tratando de dejarla entre el hueso y la dura. Y hay 2 o 3 capas y encima tratar de ajustar una porción de hueso o de cartílago que puede ser del rostrum esfenoidal o que puede ser del septo, ya sea de Böhmer o de lámina perpendicular. Yo creo que con eso la probabilidad de fístula es baja. ¿Y cuál era la última? ¿Por qué le queda a Cuando, uno tumor? No, totalmente de acuerdo, porque le cae el aracnoides anterior antes de usted sacar lo posterior o le cae la posterior antes de usted sacar lo anterior. Eso es, entonces ahí, digamos, lo que yo intento hacer es una maniobra con un cotón, entonces meto un cotón que desplace el aracnoides, ¿cierto? Normalmente el ayudante lo tiene con una cureta y reviso una parte, o sea, la parte derecha o la parte izquierda, la otra donde está el cotón, y luego corro el cotón para la parte derecha o para la parte izquierda y reviso la otra porción. Eso tratamos de hacer. Entre más usted haga maniobras, más riesgo tiene de romper la aracnoides, claramente, ¿cierto? Y si es una aracnoides delgada o ahora una barrera celar, pues, que son los aracnoides, pues mayor riesgo. Entonces es también sopesar riesgos y beneficios. Si usted tiene un paciente de 77 años con un adenoma muy grande y usted cree que ya le sacó el 80%, pues no se ponga digamos, a hacer enzimas o a tratar de que la imagen quede espectacular, pero corriendo el riesgo de que el paciente le haga una fístula, que también en pacientes de más edad son más difíciles de cerrar. Entonces, todo, digamos, tiene que ser muy, en mi concepto, contextualizado. Eso es. Muchas gracias y muy bien, Hugo. muchas gracias. Una pregunta aparentemente boba. Hay un dispositivo que yo no le veo mucha utilidad, pero que para el otorrino es fundamental, el microdebridador. ¿Ustedes lo usan? ¿Y cuál es la utilidad real de ese aparatico? Nachito, pues sí, yo sí lo uso en algunos casos. Mejora bastante, le disminuye a uno tiempo en el abordaje, ¿cierto? Es mucho más útil en tumores de la cavidad o de los senos paranasales que en los abordajes esfenoidales, pero
pacientes que tienen poliposis, y además pues el adenoma pues rinde muchísimo más la llegada y la resección allá. Ese aparatico pues come mucosa, entonces es más fácil, sangra menos, rinde más la cirugía. Es bueno, no hablamos, Hugo, de las complicaciones nasales, ¿cierto? Muchos pacientes quedan con sinequias, con sinusitis crónica, con sensación de nariz vacía. Nosotros los neurocirujanos tendemos a pormenorizar mucho esa parte y a veces los pacientes pues quedan muy bien operados, uno queda muy contento, pero los pacientes quedan más aburridos. Doctor, es que no puedo respirar, doctor, es que no puedo respirar, doctor, es que siento que no me entra el aire, no entra el aire por ningún lado, tengo la nariz tapada. Y esos síntomas pues a veces afectan bastante la calidad de vida de los pacientes. Entonces, con los otorrinos, pues uno va aprendiendo, o idealmente es bueno tener siempre un otorrino de cabecera que le ayude a uno con esas complicaciones. Las indicaciones, no se les olvide, los lavados nasales, que son indispensables para disminuir las sinequias y todos esos síntomas nasales que muchas veces no les paramos bolas, pero son muy importantes. Ya cuando usted empieza a ver el paciente en el posoperatorio y dele, y dele, y dele con la nariz, ay, se va volviendo un dolor de cabeza esa parte. Entonces, también para una anotación ahí importante. Y las benditas costras. Es que me salió una costra al año. Eso es Eso lo horrible. Por eso es mejor tener el otorrino. Sí, uno de confianza. Usted, aunque usted no opere con él las cirugías, tener uno de confianza el que usted le pueda mandar los pacientes. Y eso pues finalmente es una complicación, ¿cierto? Una sinequia o una nariz vacía. Y es que uno hace el colgajo muy anterior y daña una cosa que se llama la válvula nasal y el paciente no siente que entra el aire. Ahí está como la propiocepción de la entrada del aire. Entonces él respira bien, pero todo el día no siente que en realidad el aire entra. Entonces, pues son complicaciones que para nosotros son bobas, pero para los pacientes a veces se vuelven un martirio. Gritemos todos